Hoy vamos a trabajar sobre el crack del 29 y la Gran Depresión, que es un periodo que se extiende entre 1929 y 1939. El crack del 29, ¿qué es? Es un proceso financiero que se inicia en Estados Unidos, que había pasado a ser el nuevo centro económico mundial, específicamente en la ciudad de Nueva York y más concretamente en Wall Street, que era el centro financiero mundial que había reemplazado a Londres después de la Primera Guerra Mundial. Lo que se va a producir es una crisis de confianza en este mercado financiero, lo que va a hacer que la gente comience a vender sus acciones en lo que se conoce como jueves negro, y a la vez de esa venta y caída de las acciones se va a producir pánico y la caída se va a agudizar en lo que se conoce como lunes y martes negro. Pero para entender lo que pasó en ese momento, debemos comprender que previamente a este crack del 29, las acciones habían incrementado 5 veces su valor. Y por tanto podemos decir que habían crecido mucho más allá de lo razonable. Esta es una imagen del Jueves Negro, que fue el 24 de octubre de 1929. La gente agolpada, fuera de la bolsa, aterrorizada por lo que estaba pasando. Para entender concretamente qué fue el crack del 29, podemos hacer un resumen muy básico de cómo funciona la bolsa. Vamos a suponer que nosotros tenemos una fábrica o empresa. Para que esa fábrica o empresa crezca, necesita dinero o capital y va a ir a pedirlo a, por ejemplo, un banco. O también puede transformarse en una sociedad por acciones, emitir esas acciones que sería como una parte de la compañía, y las personas pueden comprar esas acciones. Con la compra de acciones, entonces la empresa va a poder realizar modernizaciones o inversiones. Cuando las personas confían en una empresa, el precio de las acciones sube. Cuando las personas desconfían de una empresa, el precio de las acciones baja. Lo que ocurrió a lo largo de la década del 20 fue un sobredimensionamiento de este proceso de acciones, donde el valor de las acciones no reflejaba el verdadero crecimiento que tenían las compañías. A eso se lo conoce como burbuja financiera. Como entonces este crecimiento de las acciones, donde la gente bastaba que invirtiera en la bolsa para que ganara dinero, no reflejaba el crecimiento real de esta industria, entonces cuando se produjo una crisis de confianza, se desplomó el valor de las acciones, ya no se pudo recuperar y generó que estas empresas directamente quebraran. Entonces, este crecimiento económico que se había producido en el mundo a lo largo de los años 20, ¿en qué consistía? Por un lado, se había producido una organización más eficiente del trabajo gracias a lo que se conocía como Taylorismo, que fue un control más minucioso de los tiempos y de movimientos para fabricar las cosas de forma mucho más eficiente. A su vez, se produjo una introducción de nuevos sectores industriales que tenían que ver con los automóviles, las químicas, el petróleo, la farmacéutica, la electricidad, la telefonía, la radio, el cine y la aviación. Todos esos nuevos sectores de la economía generaron un crecimiento insólito y también un gran optimismo en este nuevo proceso que luego de la Primera Guerra Mundial había habido una crisis económica, pero se produce un efecto de rebote y de crecimiento muy rápido. Pero este crecimiento económico rápido que se da en este periodo tiene también una particularidad, que es el de la concentración económica. Es decir, muy pocas empresas van a generar
grandes industrias, otras que se van a fusionar y por tanto van a ser capaces de pautar precios monopólicos. Es decir, en ausencia de competencia, estas grandes compañías podían colocarle el precio a los bienes. ¿Cuáles son entonces las razones de la crisis del 29, más allá del momento específico del crack? Las razones de la crisis del 29 van a poder ser explicadas por un gran endeudamiento interno y externo que habían sufrido los países, sobre todo Estados Unidos. Los consumidores estadounidenses habían tomado demasiados créditos que no podían pagar. Y a su vez, esta economía americana funcionaba tan bien liderando el mundo porque le había prestado dinero a Europa para su reconstrucción después de la guerra. Entonces, a su vez, cobrarle los créditos, sobre todo a Inglaterra, dependía de que Alemania, que había perdido la guerra y por tanto tenía que pagar los costes de guerra, fuera capaz de pagar la guerra. Alemania cae en un proceso de hiperinflación, es decir, emitía demasiada moneda, entonces bajaba el precio de esta moneda. Cuando Alemania no puede pagar las reparaciones de guerra a Inglaterra, Inglaterra no le puede pagar a Estados Unidos. Esto es lo que se llama una cesación de pagos. Es decir, se corta la cadena de pagos porque porque Alemania no le podía pagar a Inglaterra, Inglaterra no le podía pagar a Estados Unidos, y ahí se desata la crisis. A su vez, decíamos, este proceso hiperinflacionario en el que cae Alemania tiene que ver con un proceso más generalizado de alta inflación mundial. ¿Qué quiere decir inflación? La inflación se produce cuando un país emite demasiada moneda, es decir, fabrica demasiados billetes. Entonces, esos billetes dejan de tener un respaldo real y por tanto cada vez valen menos. Si esos billetes cada vez valen menos, si esa moneda cada vez vale menos, eso afecta a los salarios de las personas que pueden comprar menos cosas con sus salarios. A su vez, entonces tenemos ese proceso de endeudamiento generalizado que va a terminar en una cesación de pagos, un proceso de alta inflación. También tenemos un proceso de sobreproducción industrial. Es decir, cuando se produce la Primera Guerra Mundial, va a haber una gran capacidad de fábricas instaladas para producir bienes. Entonces, todas esas cosas, esa capacidad instalada va a hacer que luego de la Primera Guerra queden esas empresas, se refuncionalizan a producir bienes, pero que esos bienes que se producen no puedan ser comprados por suficientes personas. Y a su vez se había producido una sucesión de buenas cosechas, es decir, había demasiado grano y había demasiada producción industrial que nadie podía consumir. ¿Y cuál es la contracara? Lo que es un subconsumo, es decir, lo producido no encontraba suficientes consumidores, sobre todo porque este momento se caracteriza por una distribución muy desigual de los ingresos. Es decir, había muchos trabajadores, pero que ganaban muy poco y que por tanto no podían consumir los bienes que producían. Sobre todo, este desfasaje, esta desigualdad en los ingresos, tenía que ver con el alto precio de los bienes que tenían a causa de los monopolios que describimos. Y a su vez el desfase de los precios agrícolas en relación a los productos industrializados, es decir, todo lo que tenía que ver con la producción de materias primas tenía precios muy bajos, entonces se había producido un generalizado empobrecimiento del campesinado a lo largo del mundo. Y
Además de todos estos problemas de sobreproducción y subconsumo, también se había producido una crisis en los mercados internacionales a causa de que todos los países aplicaban políticas proteccionistas. Es decir, si todos los países, para defender su balanza de pago, aplican políticas de protección, es decir, de no dejar entrar los bienes importados, entonces el resultado es que el comercio mundial decrece. A todos estos elementos sumamos entonces lo que se conoce como boom especulativo, es decir, este auge, este entusiasmo por la bolsa de valores, pero que hacía crecer el valor de las acciones sin un correlato en el crecimiento real de las empresas. Entonces, como consecuencia de todo este proceso, se produce ese crack del 29. Pero el crack del 29 es un momento, pero lo que vino después fue muchísimo peor. Si en un primer momento se produjo una ola de pánico, incluso de suicidios de personas que se veían fundidas y de muchas fábricas e industrias que quebraban, el proceso que vino después fue mucho más largo y mucho más duro, ya que acarreó una depresión económica prolongada como no se había conocido hasta entonces, y que se extiende en gran medida hasta la Segunda Guerra Mundial. Esta gran depresión se va a caracterizar por una disminución del comercio internacional, por un desempleo creciente en todas las ramas y todos los países, pero que va a afectar de forma muy marcada a la industria pesada y la construcción, pero que además va a afectar muy particularmente a los países periféricos. Es decir, si el crack del 29 comienza como un movimiento en la bolsa de Nueva York, sin embargo, los más afectados no van a ser estos sectores financieros de Nueva York, sino los países productores de materia prima cuyos precios van a disminuir muy notoriamente. Y como la mayoría de estas economías eran monocultivos, es decir, producían un solo bien o un abanico muy limitado de materias primas, entonces la caída violenta de los precios de sus productos va a sumir a estos países en una tremenda crisis de la que no sabían cómo salir. Entonces, podemos decir que se produce un círculo vicioso. ¿Sí? Tenemos una crisis de subconsumo, es decir, se consume muy poco. Por tanto, los empresarios están arruinados, no pueden tomar personal y se produce desempleo. Si hay desempleo, obviamente se produce una crisis de subconsumo, porque si hay mucho desempleo, no hay quien consuma bienes y eso genera nuevas quiebras de empresas y así. Se generó este círculo vicioso que atravesaron los países y la economía mundial de forma generalizada hacia 1930.